Una amiga mía me recomienda la terapia por masturbación. De la masturbación. Yo lo hacía una vez al día. Constantemente. Cuando terminaba en el trabajo lo hacía constantemente. Va y me dice, bueno, ¿y tú por qué necesitas esos juguetitos si yo mismo te puedo dar lo que tú necesitas aquí? Empezó a amenazarme, no a es acosarme. Cierto. No es cierto, tú eras la que te insinuaba. Claro que es cierto. Pau. Ella dice que ella va a pasar a un nivel superior. Solamente con agua, con luz solar y con aire, ella va a sobrevivir sin necesidad de ingerir alimentos. Es simplemente un proceso de adaptación. Mira cómo está. Mira. Flaca. Puro hueso. Yo estoy dedicándome fuertemente a donde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero subir al como... cielo. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser como una flor. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. De acuerdo al escritor francés André Gide, la satisfacción es la única señal de la sinceridad del placer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo me humilló, me utilizó y me dejó en la calle. Le echa la culpa a todos de su problema mental. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Samantha, estás demandando a Gonzalo. Me explica quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora. Gonzalo es mi ex jefe. Tu ex jefe. Mi ex jefe, y lo demando por la cantidad de $40,000 por acoso sexual y despido injustificado. Ok, acoso sexual y despido injustificado. Diría yo. Es injustificado. Ok. Cállate. Explícame, por favor, estas circunstancias. Sí. Bueno, le explico, doctora. Yo trabajé para este señor durante 4 años. ¿Haciendo qué? Yo era secretaria de la gerencia de la empresa de este señor. Ok. Ajá. Durante ese tiempo, yo me quedo viuda. Mi esposo muere después de una enfermedad muy larga y muy desgastante para mí. Él fallece y yo me quedo con una niña de 5 años, a la cual tengo que mantener. Ok. A raíz del fallecimiento de mi esposo, yo caigo en una depresión gravísima. Bastante depresiva. Cállate, estoy hablando. Yo ya no podía rendir bien en mi trabajo debido a la depresión que yo estaba sufriendo. Ya no podía estar al 100 con mi hija ni en mi casa. Y nunca estuvo al 100%. Cállate. Señor, no interrumpa más. Debido a esto yo empecé a tomar unas pastillas, unos calmantes. Pero que te los recetó el médico. Sí, claro. Yo fui fuiste a un médico y el médico te dio una prescripción para cierta... Claro. Ok. Sí, yo... Antidepresivos. Antidepresivo, exactamente. Okay. Entonces, bueno, yo antes de las pastillas yo ya había probado psicoterapia y más, bueno, todo lo que estuvo a mi alcance yo lo intenté para poder aminorar mi depresión. Muy bien. Ajá. Bueno, esas pastillas nada más complicaron más las cosas porque a mí me empezó a dar sueño. O sea, en lugar de ayudarme a subir, me deprimían más. Y mi rendimiento bajó aún más en mi trabajo. Bastante que sí bajó el rendimiento. Bajó aún más en mi trabajo. Lo que más me preocupaba era mi hija porque ya no podía estar con ellos. Era lo que más me preocupaba. Ok. Bueno, a raíz de que yo ya no pude seguir ni con pastillas ni nada me funcionaba, una amiga mía me recomienda la terapia por masturbación. De la masturbación. O sea, ¿Cómo que terapia por masturbación? Sí, es una terapia por masturbación. Es decir, consiste en que uno se autoestimula sexualmente con el fin de tener un orgasmo. Pero ese orgasmo
tiene un propósito, es curativo. Ok. Para las personas que, bueno, en mi caso, yo sufro de depresión, pero también es para curar el estrés. O lo cura o lo Ok. acelera. Bueno, yo ya estaba dispuesta a probar cualquier cosa con tal de mejorar. Claro. Yo ya estaba, Desesperada. claro, tocando fondo. Claro. Yo lo intenté y me funcionó a mí súper bien. O sea, a raíz de eso, mi rendimiento en el trabajo empezó a mejorar. De hecho, hasta mis compañeros Eso es falso. mis compañeros me comentaban que la mejoría era evidente. O sea, de estar ¿Y deprimida. cómo era el tratamiento? O sea, ¿cuántas veces al día necesitabas masturbarte para sentirte mejor? Yo lo hacía una vez al día. Constantemente. Cuando terminaba En el trabajo lo hacía constantemente. mi labor en el trabajo, yo llegaba a mi casa y lo hacía. En ningún momento interrumpí mis En la labores. casa, en el Señor, haga trabajo. silencio. En ningún momento yo dejé de lado mi trabajo o mis No, obligaciones ni laborales. interfería, No. tu terapia no estaba interfiriendo con tus labores, ¿no? No. De Yo- nada. No. Falso. Era en tu nada. casa. Eso es Era falso. en mi casa. Perfecto. Precisamente. Totalmente falso. Ok. Bueno, pues todo iba bien hasta un día. Tuve un incidente en el trabajo. Resulta que yo iba tarde a una junta, iba corriendo, tropiezo, se me cae mi bolsa. Y se le cae y se el me... dildo. Cállate, estoy hablando, déjame hablar. Entonces, pues, evidentemente fue una vergüenza enorme para mí, porque había varios de mis compañeros y entonces vieron la escena, incluyendo a mi jefe. Claro. Pero de ahí no pasó, yo traté de lo más rápido que pude de levantar mis cosas y de ahí no pasó. O sea, nadie comentó nada después. Hasta el día siguiente, que yo me encuentro a este señor en la cafetería de mi trabajo y pues sí me advierte que, bueno, que tenga más cuidado con mis cosas. Porque Normal. bueno, eso obviamente no nada más afecta a mi reputación, sino la reputación de él y de, Y la de toda la empresa, empresa. Yo obviamente. obviamente me disculpé porque, bueno, pues fue un... Bueno, nadie Aunque tuvo la realmente culpa, fue un uno puede accidente. llevar en su cartera lo que a uno le dé la gana. Fue un accidente. Mientras que no te interrumpa en tu trabajo, tú puedes... Bueno, ok. Pero le expliqué un poco, bueno, la razón por la que yo tenía ese vibrador. Bueno, le expliqué el fin que yo perseguía Ok. con esa terapia. Ok, Y bueno, hasta ahí ya no pasó más nada. ok. 2 días después, yo entro a la oficina de este señor y él me pregunta cómo va mi terapia de masturbación, pero en un tono que a mí me molestó bastante. ¿Cuál tono? Porque Normal, me estaba mirando de una forma morbosa Tú que a mí me mismo lo disgustó dijiste, es una mucho. terapia. ¡Cállate! Es una terapia. Me incomodó mucho el tono en que lo preguntó, pero no conforme con eso, va y me dice, bueno, ¿y tú por qué necesitas esos juguetitos si yo mismo te puedo Qué dar lo que mentirosa tú eres. necesitas aquí, en vivo y a todo color? Qué mentirosa. Sí. Entonces yo respondí no, salí de mi oficina, yo creía que eso iba a ser un no tajante para él. Ante todo están mis principios. Ok. Pero ¿Cuáles- a raíz de cuáles eso, principios? a raíz de eso, Principios. él empezó a presionarme con cosas de trabajo. Empezó a amenazarme, No a es cierto. acosarme. No es amenazarme, cierto. claro, con reportar mal comportamiento y bajo rendimiento en mi trabajo. No es cierto, Empezó- tú eras la que te Claro que es insinuabas. cierto, claro Tú que eras la no que te- permanentemente me No, perseguía. no quiero escucharte. Él empezó a amenazarme y empezó a acosarme. De hecho, en una ocasión yo fui a su oficina después de eso y me dio una nalgada. Oh, Dios. Yo nada más no. lo empujé, No es cierto, salí doctora. y eso fue ¿Y no todo. reportaste nada de esto a recursos humanos? Porque no lo hizo en su No, momento. no te quejaste con nadie. No, porque yo no tenía pruebas. No tenía pruebas para Es que para qué prueba acusar iba a a mi tener jefe. si no pasó nada. Claro Ok. que Ella está Entonces, ¿qué pasó? inventando. Cállese, Ella está señor, inventando. cállese. yo no tenía pruebas y bueno, el señor tiene un cargo alto en la empresa, entonces Pero tenemos una su oficina de palabra tenía recursos humanos. más peso que yo. Pero bueno, al cabo del tiempo él siguió acosándome, yo le seguí dando negativas y al final lo que pasó fue que esta persona empezó a cumplir sus amenazas. Me mandaban memos, él reportaba, bueno, según él, mal comportamiento Según él, de la mi verdad, parte. no cumplía. Estuvo reportando que yo no cumplía bien mi trabajo hasta que yo fui despedida de mi trabajo, sin indemnizar, ni siquiera. Pero, ¿la carta, te dieron una carta Sí, cuando claro te... que sí.
le traje mi... Ok. ¿se Déjame lo paso? déjame mirar lo que tienes ahí. Ok. Gracias. Es el memo de despido que yo recibí de la empresa. Ok, perfecto. Que te lo manda él mismo. Claro que sí. Claro, él Y mismo. yo fui obligada a firmar ese memorándum. Entonces, pues bueno, fui, ya le digo, despedida sin Sí, indemnizar. entonces dice, esta será tu última semana como empleada en esta compañía. Como hemos discutido en varias juntas, tu despido está basado únicamente en tu rendimiento de trabajo en el pasado y tu actitud hacia tu trabajo. Ok, sin más. Entonces, fui despedida sin... injustificadamente. sin ningún... Muy bien. Injustificadamente. Perfecto. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Gonzalo responde a la demanda. ¿Hay testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Perfecto. Después del corto receso. A pesar de sus dichosas terapias de masturbación, no rendía igual. Pau. ¿Qué pasa? La conocí en La un conocí. club de masturbación. Y ella Ay, se planificamos. compenetraron. Quería hacer conmigo lo mismitico que hizo con ella. Caso cerrado.